Mis hermanos amados, otra vez le doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir con ustedes esta última clase después de 3 meses de estar estudiando constantemente, persistentemente, este asunto tan importante de la eclesiología y especialmente tratar de entender cómo funciona una iglesia para la gloria de Dios. Y espero que haya sido desafiante, emocionante, mirar qué es lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, a través de una doctrina tan importante como esta. Hoy quiero utilizar esta clase como una conclusión, como un resumen a todo lo que ustedes han estado mirando en estos 3 meses. Y esta clase está basada en el capítulo 7 del libro Las llaves del reino de los cielos de John Cotton, que lo han estado citando y han estado hablando de él en estos meses también. Y lo que vamos a hacer es considerar el congregacionalismo, la doctrina de la iglesia, como los bautistas reformados creemos en la doctrina de la iglesia, a modo de 3 proposiciones que yo quiero compartir con ustedes. Son solo 3 que resumen todo lo que hemos visto, pero son 3 que tienen muchas implicaciones y detalles que espero que sean de gran ayuda y de bendición para nosotros el día de hoy. Las llaves del reino de los cielos es una expresión que connota autoridad. Ustedes lo han visto ya y solo voy a decir algunas frases que tienen que estar claras en nuestra mente a esta altura seguramente. Las llaves del reino están relacionadas con la idea de lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, pero luego también a la iglesia. Y a ti te daré las llaves, y lo que viene a continuación es: y todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo, y lo que desates en la tierra será atado en el cielo. Más allá de cualquier entendimiento que los carismáticos hoy tratan de dar a la idea de atar y desatar, lo único que está tratando de afirmar es que claramente hay autoridad. Pedro recibiría autoridad como apóstol, como pastor, como creyente, pero luego, de manera muy clara, en Mateo 18, la iglesia recibe autoridad, una autoridad para poder juzgar el pecado, sentenciar lo que se ha dicho y poder declarar a alguien como un gentil o publicano. Hemos estado analizando toda esta frase a través de las diferentes connotaciones. Con respecto a la autoridad sobre la iglesia, el Nuevo Testamento nos enseña que hay diferentes personas que han recibido autoridad. Por ejemplo, evidentemente el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre su iglesia, pero también se habla con claridad que los apóstoles tenían autoridad sobre la iglesia. También se dice que los pastores tienen autoridad sobre la iglesia y también se dice que la iglesia tiene autoridad. Esa es la razón por la que muchas veces se confunde cuál es la forma de poder aprender a vivir en ese equilibrio, dado que se habla de autoridad y hay por lo menos 4 diferentes personas o grupos de personas a los que se dice que tienen autoridad: Cristo, los apóstoles, los pastores y los miembros de la iglesia. Por eso, la pregunta clave que todo estudiante de esta doctrina debería hacerse si quiere trazar correctamente la palabra es: ¿cómo funciona la autoridad? En la iglesia local, ¿cómo se debe llevar a cabo esa autoridad? Y para ayudar a responder esta pregunta, se ha hecho una distinción importante que debe ser mantenida en nuestra mente al momento de aplicar la autoridad en la iglesia. Hay 2 tipos de poder dentro de la iglesia. Hay un poder que es supremo y soberano, y hay un poder que es subordinado y ministerial. Hay un poder que es supremo y también soberano. Y hay un poder que es subordinado y ministerial. Lo que yo quiero hacer a través de estas 3 proposiciones que quiero compartir con ustedes es que podamos entender mejor cómo funciona esta distinción entre el poder soberano en la iglesia y un poder subordinado en la iglesia, y cómo debemos comprender la autoridad para que podamos hacer las cosas bien como una iglesia bíblica. Así que en primer lugar, la primera proposición que quiero compartir con ustedes es la siguiente:
el poder supremo y soberano de la iglesia le pertenece únicamente a Cristo. Lo vuelvo a repetir, proposición número 1. El poder supremo y soberano en la iglesia y de la iglesia le pertenece únicamente a Cristo. Hermanos, quiero decirles de antemano que en este punto en particular no hay ninguna duda dentro de ninguna iglesia reformada. Todos estamos de acuerdo que Cristo es el único que tiene poder soberano y que es el único que tiene toda la autoridad sobre la iglesia. Sin embargo, es importante que podamos mirar algunos detalles, porque de esta verdad tan importante se desprenden implicaciones prácticas para nuestra vida que tienen la intención de darnos gran esperanza. Si Él es el dueño de la iglesia y el que tiene la autoridad sobre la iglesia, entonces la vida de la iglesia depende de Él. Amén. Y estas son implicaciones importantes. El Señor Jesús es la cabeza de su iglesia. Quiero que veas conmigo cómo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis 3, 7. Tú sabes que en Apocalipsis 2 y 3 están las cartas, las 7 cartas que el Señor envía a las iglesias en Asia Menor, y que en todas ellas hay una presentación preciosa de quién es el Señor Jesús. Quiero que veas cómo se presenta a esta iglesia en el capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, y nota esto, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué significa esto? La connotación de llave es la connotación de autoridad. Y estamos hablando de que en la iglesia hay 4 grupos o personas que reciben autoridad, pero Cristo la recibe de una manera que no es comparable con nadie, porque la autoridad que Cristo tiene es una autoridad de un poder supremo y soberano. Él tiene las llaves, y con esas llaves Él abre puertas que nadie cierra y cierra puertas que nadie abre. También nosotros podemos verlo en la profecía que se habló de Cristo, como está en Isaías capítulo 9, versículo 6. Míralo rápidamente conmigo. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Recuerdas estas palabras preciosas en las que se habla del niño que nacería? Y dentro de las características de este niño es que él tendría autoridad. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La idea de este principado es: el gobierno reposará sobre sus hombros. En esta profecía, hablando de Cristo, el Mesías que nacería, se está revelando que el niño que nacería sería alguien quien la autoridad reposaría sobre sus hombros. Pero el Señor mismo también reconoció esta autoridad cuando Él dijo que toda autoridad le había sido dada sobre el cielo y sobre la tierra, y en esa autoridad Él envía a la iglesia a tener que cumplir la gran comisión. Quiero que noten eso: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene la autoridad en la iglesia, que se puede llamar una autoridad suprema y soberana. Pero mis hermanos, la pregunta importante de esto, que es evidente y que quizás no tiene ninguna discusión y nadie en ninguna iglesia reformada podría cuestionar esto: es glorioso reconocer a Cristo como aquel que tiene autoridad, pero la pregunta para nuestro estudio y nuestro análisis es la siguiente: ¿y cuáles son las implicaciones de que solamente Cristo tenga estas llaves en un sentido soberano y superior? ¿Cuál es la implicación? Yo quiero compartir contigo 4 implicaciones de esta verdad. En primer lugar, ya que Cristo es el que tiene el poder supremo y soberano en la iglesia, solo Él puede establecer leyes en su iglesia. Dado que Cristo tiene las llaves y la autoridad en un sentido supremo y soberano,
Solo Él puede establecer leyes. Todo el poder legislativo, el poder de hacer leyes en la iglesia está en Cristo y no puede ser derivado a nadie más. Acuérdate de las palabras de Santiago 4:12. Voy a citar los textos y voy a ir diciéndolos por el tiempo. Pero en Santiago 4:12 dice claramente, porque solo hay un dador de la ley y juez. ¿Existe alguien más que puede establecer leyes? ¿Existe alguien más con esa autoridad? No, Cristo tiene esa autoridad soberana y suprema. Pero también en Isaías 33:22 dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador. No hay nadie que tenga esa autoridad, ni siquiera los apóstoles, peor aún los pastores, peor aún los miembros. La capacidad de hacer leyes, de establecer cómo debe ser la iglesia y de hacer que se siga ese modelo, solamente lo tiene Cristo Jesús en esta autoridad soberana y suprema. La segunda implicación de que Cristo sea el único que tiene esta autoridad es que el poder derivado a otros entonces solamente sirve o es para publicar y ejecutar sus leyes y ordenanzas y hacer que se cumplan. Piensen conmigo, mis hermanos, y quisiera que todo su corazón estuviera en esta implicación. Si Cristo es el único que tiene el poder soberano de establecer leyes, los apóstoles, los pastores y los miembros de la iglesia, el poder que recibieron no es para hacer leyes, sino para hacer que se cumplan las leyes que Dios estableció y que Cristo estableció sobre su iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Y por eso es nuestra responsabilidad tomar las leyes dadas por el Señor y nosotros tener que publicarlas y hacerlas cumplir. Piensen en algunas razones por qué. Bueno, la Biblia enseña claramente, por ejemplo en el Salmo 19:7, que las leyes del Señor son perfectas. ¿Qué significa perfecta? ¿Sabes qué significa perfecta en ese contexto? Que tienen todo lo que necesitan, que están completas, que están en su perfección, no necesitan que se les añada nada. De hecho, también en 2 Timoteo capítulo 3:17 dice que son tan perfectas que son capaces de hacer perfecto al hombre de Dios. Por lo tanto, si son perfectas y son capaces de hacer perfecto al hombre de Dios, si las obedece, si las sigue, y por supuesto, perfección aquí, cuando habla del hombre de Dios, no significa sin pecado, sino madurez, estar completo, tener todo lo que necesita para la obra. Si ellas son perfectas y tienen la capacidad de darle todo lo que necesita a un hombre de Dios o una iglesia en particular, entonces a ellas no se les necesita agregar absolutamente nada. Hermanos, vuelvo a repetir, yo creo en la fuerza de la repetición. Solo Cristo tiene la capacidad y el poder de establecer leyes sobre su iglesia. El resto de autoridad que ha recibido otra gente, que vamos a hablar de eso también, solamente sirve para poder hacer que las leyes que Él estableció se cumplan en la vida de su iglesia. Para eso fueron dada autoridad a los apóstoles, para eso se le dio autoridad a los pastores y para eso se le dio autoridad a la iglesia también. Así que primera implicación, solo Él establece leyes. Segunda implicación, el poder derivado a otros es solo para hacer cumplir y publicar estas leyes. Pero en tercer lugar, solo Él entonces puede erigir y ordenar la constitución de una iglesia verdadera. Piensen en esto, mis hermanos. Si Cristo es el único que tiene este poder soberano y absoluto, solamente Él puede establecer la forma, los planos y el orden que debe tener una iglesia bíblica. Miren conmigo rápidamente en Hebreos capítulo 3, versículos del 3 al 6. Hebreos capítulo 3, versículos del 3 al 6. Y quiero que notes lo que nos enseña aquí el autor de Hebreos. Hebreos capítulo
3, versículos del 3 al 6. Dice la palabra del Señor: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hermanos, aquí se está haciendo un contraste, como casi todo en el libro de Hebreos, entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre Moisés y Cristo. Alguien podría argumentar: pero Moisés fue un hombre muy importante, él fue obediente en la casa de Dios. Y tenemos que responder: claro que sí. Pero entonces responde el autor de Hebreos: pero más importante que obedece en la casa es el que... Gracias, mis hermanos. Entonces, estamos hablando de las implicaciones. La primera proposición importante que tiene que estar clara en nuestra mente sobre la doctrina de la iglesia es que Cristo tiene la autoridad suprema y superior sobre su iglesia. Eso implica que solo Él establece las leyes en su iglesia. Eso implica también que toda autoridad que ha sido derivada sirve para hacer cumplir esas leyes, pero no para establecer. Eso significa también que solo Él puede decir cómo tiene que ser la iglesia. Pero en cuarto lugar y última implicación en esta primera proposición, solo por Él la iglesia puede recibir lo que necesita para ser constituida. Mis hermanos, todos los oficios o ministerios de la iglesia son ordenados por Él. Si esta es su iglesia, ¿cuáles son los tipos de pastores o de diáconos o de oficiales que tuviéramos que tener? Él tiene el derecho y solo Él de establecer quiénes deben ser, en el sentido de qué oficios. ¿Deberíamos tener más? ¿Deberíamos tener sacerdotes o levitas? Bueno, Él tiene la autoridad y todo el derecho de establecer cómo debe ser su iglesia. Él constituyó pastores y constituyó diáconos. También fue Él, dado que Él tiene esa autoridad, el que puso a cada miembro dentro del cuerpo. ¿Por qué podemos ser un cuerpo y por qué podemos ser miembros de este cuerpo? Es gracias a Él, gracias a esta autoridad. También Él fue quien repartió los dones como Él quiso para que se pudiera hacer el ministerio en este cuerpo. ¿Por qué podemos crecer y por qué podemos seguir avanzando y por qué podemos perseverar, mis hermanos? Porque Dios se ha encargado de proveer lo que su iglesia necesita. Él estableció el plan, pero Él también provee de todo lo que la iglesia necesita para que ella pueda crecer. Y entre eso dotó a hombres para que pudieran enseñar la palabra, enseñarnos a amar a Dios y caminar según lo que Él ha ordenado. Él es quien da todo lo que su iglesia necesita para poder crecer. En cuarto lugar también, todo el poder espiritual, la eficacia y la bendición en la administración de estos dones parten y vienen directamente de Él. ¿Por qué podemos ser edificados? ¿Por qué podemos desear amar a Dios más cada día? ¿Por qué su palabra y quién le dio la capacidad al que predica la palabra para que su palabra afecte nuestras vidas, nuestras conciencias? ¿Quién? La respuesta es solo por Cristo. Lo que cada uno de nosotros ocupa en la iglesia es parte de lo que el dueño de esta iglesia, aquel que tiene esas llaves, pero unas llaves que no son como las que tienen los miembros, que no son como las que tienen ni siquiera los apóstoles. Son unas llaves únicas en su autoridad, son soberanas, son de aquel que el gobierno descansa sobre sus hombros, aquel que tiene la llave que abre todas las puertas y cuando Él abre, nadie cierra. Ese es Cristo y esa autoridad es la autoridad sobre la que la iglesia se levanta, la autoridad de Cristo. Eso nos recuerda la necesidad de pensar todo el tiempo a quién le pertenece nuestra iglesia.
¿Por quién hacemos todo lo que hacemos? ¿A quién le pertenece el crecimiento de esta iglesia? ¿Por qué nosotros podemos ser pulidos y enseñados en esta iglesia? Es solo por Cristo, el dueño de la iglesia y aquel que tiene una autoridad soberana sobre todo. El beneplácito del Padre, la unión personal de la naturaleza humana con el Hijo eterno de Dios, la compra de su iglesia con su propia sangre y su profunda humillación hasta la muerte de cruz, han obtenido para Él la más alta exaltación, el ser cabeza de todas las cosas para la iglesia y disfrutar como Rey de este poder soberano. Hermanos, cuando Cristo dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, Él no está hablando de su autoridad como Dios, porque esa autoridad como Dios siempre la tuvo. Él está hablando aquí de su autoridad como aquel mediador que cumplió su parte al humillarse, al morir por los pecados y al ser levantado, así de profundo como fue su humillación, así de glorioso fue su exaltación. Y Cristo lo puso, y el Padre lo puso a Cristo sobre todo, y Él goza de ese lugar, y por eso Él es el dueño y autoridad soberana sobre su iglesia. Eso me lleva a mi segunda proposición en esta tarde. La segunda proposición es que el poder ministerial de las llaves fue otorgado de una manera especial a los apóstoles. Recuerden, al principio de esta distinción hicimos una distinción muy sencilla en dos partes. La autoridad es una autoridad o soberana y suprema o una autoridad que es ministerial y subordinada. La autoridad suprema solo le pertenece a Cristo, pero Cristo quiso derivar autoridad que es una autoridad ministerial subordinada a esa autoridad soberana y suprema que le pertenece a Cristo. Y en primer lugar, le fue entregada esa autoridad ministerial de una manera especial a los apóstoles. El poder ministerial le fue otorgado de una manera especial porque fueron dotados de la inspiración, guía del Espíritu Santo para poner por escrito lo que Cristo ordena a la iglesia. Y en ese sentido, sirve como una norma o regla que establece los límites del poder ministerial otorgado a la iglesia y a los ancianos. Hermanos, esto es bien importante. Es importante recordar que los apóstoles no fueron soberanos sobre lo que ellos escribieron. Cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, Él prometió que enviaría al Consolador y que Él guiaría a estos apóstoles, a toda la verdad. Y la idea de guiarlos a toda la verdad tenía que ver con el hecho de que ellos hablarían de su parte lo que el Hijo le hubiera dicho al Espíritu y el Espíritu se lo transmitiría a ellos para que ellos pudieran establecer y escribir las órdenes de Cristo sobre su iglesia. Los apóstoles fueron y recibieron esa autoridad, pero otra vez, la iglesia, aunque fue establecida sobre un fundamento apostólico, los apóstoles escribieron lo que les fue dado. Los apóstoles no hicieron las leyes, las transmitieron para que nosotros supiéramos qué es lo que Cristo quiere de nosotros en su iglesia. De esta manera, la autoridad apostólica es una autoridad bien importante, delegada por Cristo, pero bien importante. A tal punto que los apóstoles recibieron la oportunidad de poder trazar la línea de orden entre la autoridad que los pastores iban a recibir y la autoridad que la iglesia iba a recibir. Cuando alguien pregunta, ¿y cómo sabemos dónde termina la autoridad de los pastores y dónde termina la autoridad de la iglesia? La respuesta tiene que ser donde los apóstoles trazaron la línea. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la palabra. Por eso la palabra es la que se encarga de mostrarnos cómo se debe llevar una iglesia de una manera correcta. ¿Hay autoridad? Claro que la hay. ¿Los apóstoles recibieron autoridad? Claro que la recibieron. Y ellos determinaron a través de la guía de Dios dónde estaban los límites de la autoridad de los pastores,
y de la iglesia. Nosotros podemos mirar el hecho de que ellos recibieron esta autoridad por el hecho de que Cristo los dotó con todos los dones y la autoridad sobre la iglesia. Por ejemplo, miren esta pequeña lista que voy a compartir con ustedes, que John Cotton la utiliza, pero escuchen lo que les dio. Cada apóstol tenía en sí mismo todo el poder ministerial de todos los oficios de la iglesia. Por ejemplo, ellos, en virtud de su cargo, podían exhortar como pastores, enseñar como maestros, gobernar como gobernantes, recibir y distribuir las ofrendas de la iglesia como diáconos. Sí, cualquier apóstol o evangelista llevaba consigo la libertad y el poder de toda la iglesia y por lo tanto podían bautizar, sí, y podían censurar a un infractor también, sí, como si tuviera la presencia y la concurrencia de toda la iglesia con él. Noten algo bien importante, y lo puedo hablar así porque ustedes ya entienden un poco la distinción. Hemos dicho que los pastores tienen una autoridad, que ellos la tienen y que la iglesia no puede reemplazarla. Por ejemplo, el hecho de bautizar es una responsabilidad que Dios le dio a los pastores. Pero para poder bautizar a alguien hay todo un proceso en el cual la iglesia reconoce a ese hombre juntamente con la recomendación de los pastores para que pueda ser recibido como un miembro. Ahora, los apóstoles no necesitaban esa distinción, en ellos descansaba toda la autoridad. Ellos bautizaban y al hacerlo era como si la iglesia y los oficiales estuvieran juntos. Ellos repartían las ofrendas a las iglesias en necesidad, lo hacían como si fueran la iglesia y los oficiales juntos. En ellos descansa toda la autoridad de la iglesia, porque ellos estaban trazando esa línea que luego que ellos salieran iba a quedar plasmada en los ancianos y también en la iglesia local. Esta distinción es bien importante para entender cómo funciona este orden. Ahora, esta segunda proposición, mis hermanos, tiene también implicaciones bien importantes que yo quiero que ustedes escuchen con mucho cuidado. Hemos dicho en primer lugar que la proposición es que Cristo recibió una autoridad única, soberana, superior, suprema sobre su iglesia. Hemos dicho también, en segundo lugar, que los apóstoles recibieron una autoridad ministerial y que ellos la recibieron para poder trazar lo que Cristo quería de su iglesia. Eso entonces me lleva a la primera implicación. ¿Cuál es la primera implicación? Que es la responsabilidad de toda la iglesia indagar en las Escrituras y declarar cuáles son los límites establecidos por los apóstoles con respecto al poder ministerial. Hermanos, si Dios le dio a los apóstoles esta autoridad y los apóstoles dejaron escrita esta autoridad, entonces es responsabilidad de la iglesia saber, indagar y profundizar cuáles son los límites de la autoridad dada a los pastores y a la iglesia. Está en la palabra, pero aquí en la palabra tú no tienes un manual eclesiológico, tú necesitas tomar de todo lo que dice la palabra y decir, esto es lo que dice con respecto a la autoridad en la iglesia. ¿Qué es lo que quiero decir en esta implicación? Toda iglesia local necesita una política eclesiástica. ¿Cuál es el límite que tienen los pastores en este lugar? ¿Cuáles son los límites que tienen los miembros en este lugar? ¿Cómo interactúan los pastores con los miembros en un orden perfecto que glorifique a Dios? Esa es la implicación de saber que la palabra apostólica nos ha sido dada y que lo que ellos recibieron fue la dirección de Dios para enseñarnos a nosotros cómo funciona la autoridad en la iglesia. Y si esa autoridad está descrita aquí, es la responsabilidad de esta iglesia, de mi iglesia y de todas las iglesias del mundo, tratar de entender cómo funciona lo que los apóstoles enseñaron. Por eso, mis hermanos, tener una política eclesiástica es tan importante. No es un documento adicional, no es un asunto que ustedes tienen simplemente como algo que va a ayudar de manera práctica. Sí, todo eso es verdad, pero es más allá de eso.
Cuando una iglesia tiene una política eclesiástica, está declarando: nosotros creemos que los apóstoles fueron guiados por Dios y que a través de los escritos apostólicos encontramos el orden, el balance y la enseñanza sobre dónde están los límites de la autoridad pastoral y los límites de la autoridad de los miembros. Por eso toda iglesia debe tener una política eclesiástica. Su política eclesiástica, la que vamos a recibir hoy, la que ustedes van a recibir hoy, no es otra cosa que su declaración: esto es lo que creemos que los apóstoles enseñaron sobre los ancianos y sobre la iglesia. Y va a ser su responsabilidad tener que hacer que esta iglesia viva conforme a esa verdad. Pero eso me lleva a una segunda implicación. La implicación es que estos límites, al venir de esa revelación apostólica, son sumamente importantes y pueden traer orden y belleza o desorden y opacar la gloria de Dios. Hermanos amados, quiero hablarles con mucho amor desde mi corazón y con mucha claridad, entendiendo esta verdad. Con mucha tristeza escuché que habían algunas personas considerados, sobre todo lo que pasó en la Ciudad de México, y que cuando vieron que la resolución tenía que ver con eclesiología, la respuesta fue: ellos no entienden nada de lo que está pasando. Yo quiero decirles esto en esta tarde con mucha claridad. Cuando alguien no entiende la importancia de la iglesia y la importancia de entender que la iglesia es de Cristo y que las cosas deben hacerse como Cristo dice, porque cuando no se hacen así, hay desorden, hay daño, somos lastimados. Cuando alguien se atreve a decir que la eclesiología no es tan importante y que hay problemas más importantes, me temo y tengo que decir con mucha tristeza que quien hable así no entiende lo que es la iglesia. La iglesia tiene que vivir conforme a lo que Cristo ha determinado. Y cuando no se hace eso, lo único que trae es tristeza, dolor, desolación, abuso. Por eso necesitamos claridad. Se habla constantemente en la historia del hecho de que hay una belleza en la iglesia. Hermanos, la iglesia es gloriosa, la iglesia es maravillosa y es bella porque es de Cristo. Y cuando las cosas no se hacen como Cristo lo manda, siempre hay daños. Uno puede tratar de pensar que los daños son simplemente personales, o puede tratar de buscar culpables con nombre y apellido, pero cuando tú no ves el contexto, es desorden, entonces realmente no hay la manera de encontrar una solución. Las personas se van y vienen, los pastores estamos y mañana no estamos. Pero no es un pastor lo que trae belleza a la iglesia, sino una iglesia que entiende cómo funciona una iglesia local. Por eso, una política eclesiástica no es solamente una solución superficial. Una política eclesiástica no es un asunto que simplemente es de gente que no entiende un problema. Hermanos, la belleza de esta iglesia va a depender de que ustedes sean fieles a lo que Cristo ha dicho en su palabra que esta iglesia debe ser. Hoy, teniendo un pastor, mañana teniendo 3 o en 50 años. La belleza no se mide por el nombre de sus líderes, se mide por la belleza de vivir conforme a lo que Cristo reveló en su palabra. Y esa responsabilidad gloriosa, mis hermanos, descansa sobre sus hombros. Los hombros de la iglesia local, que tiene la responsabilidad de mirar los límites y aprender a honrar a Cristo a través de lo que Él reveló en su palabra. Esto es un principio bien importante y tenemos que hablarlo de esta manera porque no se puede menospreciar el hecho de que el arquitecto diseñó un plano y que tú lo construyas mal y luego digas, el problema no es de planos. Claro que el problema tiene que ver con los planos, porque nadie tiene derecho a cambiarlos. Nadie los tiene que cambiar. Y si hay otros problemas, los veremos después. Primero haz el diseño conforme a lo que Dios reveló y luego
resolvamos si hay otros problemas. Los planos son muchos y son muy importantes en la construcción de un edificio. Y este edificio, el más glorioso que hay en la tierra, tiene que ser cuidadosamente construido. Amén, iglesia. En tercer y último lugar, no solamente hemos dicho que Cristo es el único que tiene esa autoridad suficiente y suprema, el único que puede hacer leyes. Hemos dicho también que esas leyes fueron reveladas a los apóstoles y en esa autoridad que ellos recibieron, escribieron todo lo que teníamos que saber sobre esas leyes. Pero en tercer lugar, el poder ministerial de las llaves fue otorgada a la iglesia en su totalidad, es decir, a los miembros y a los pastores de esas iglesias. Permítanme hacer una explicación y otra vez, ténganme paciencia en esta tarde. Estoy repitiendo lo que ustedes ya saben, pero es bueno repetirlo para saber que lo estamos entendiendo bien. Por un lado, hemos aprendido a lo largo de estos meses que Dios estableció un poder en la membresía de la iglesia, que ese poder es real y que no se puede tratar a la membresía de la iglesia como simplemente asistentes, porque la membresía de una iglesia tiene una participación real en la vida de la iglesia y un poder real. Y para poderlo distinguir, teológicamente se le ha llamado la libertad de la iglesia. Ustedes han estudiado cada cosa que tiene que ver con la libertad de la iglesia. La iglesia tiene la libertad de escoger a sus propios oficiales. La iglesia tiene la libertad de indagar y saber qué pasa cuando hay alguien que no se ha arrepentido de su pecado. La iglesia tiene la libertad de poder cuestionar a alguien que no vive conforme a lo que dice creer y no recibirlo en la membresía. La iglesia tiene esa libertad. Eso implica que a la iglesia no se le pueden imponer miembros, que en la iglesia no se pueden expulsar miembros sin el conocimiento de la iglesia. Eso significa que a la iglesia no se le puede imponer pastores o diáconos. Esa es la preciosa doctrina de la libertad que tiene la iglesia. Pero hermanos, eso es solo una parte de estas llaves en el sentido ministerial. La iglesia tiene un verdadero poder que le llamamos libertad. Pero también la Biblia enseña que Dios estableció una autoridad que los ancianos tienen y es una autoridad real. Y a esto le llamamos la autoridad de los ancianos. Hermanos, los ancianos no son simples miembros de la iglesia. Los ancianos no son simplemente personas que son un voto más cuando nos reunimos a votar. Los ancianos tienen un lugar importante dado por Dios, con el cual hay que mirarlo con respeto y tratarlos con respeto por causa del honor grandísimo que la iglesia les ha concedido, porque Cristo los ha dotado. Y cuando uno mira una iglesia de esa manera, la llave ministerial descansa tanto en esa libertad que tienen ustedes como miembros de esta iglesia, como en la autoridad real que tienen los pastores de esta iglesia. Y de esas dos maneras, en estas dos formas, es como se tiene toda la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia local. La iglesia no puede prescindir de sus ancianos y los ancianos no pueden prescindir de la iglesia. La iglesia y los ancianos interactúan de una manera apropiada dentro de este principio. Sin embargo, mis hermanos, es importante precisar algunas cosas que yo quisiera dejar en la mente y en el corazón de ustedes también. En primer lugar, la iglesia, es decir, los miembros de la iglesia, pueden ser justamente llamados el primer sujeto del poder de la iglesia. Y la razón es, aún antes que los ancianos, porque antes de tener ancianos en una iglesia, primero hay que tener una iglesia. Y en ese sentido, no pueden existir ancianos si no hay una iglesia local que los reconozca. Y por eso, teológicamente, John Cotton y otros lo llaman a la iglesia, a los miembros de la iglesia, el primer sujeto del poder de la iglesia. Para que hayan ancianos, una iglesia tuvo que reconocer a ese hombre como un cristiano, ¿sí o no? Y luego tuvo que reconocer que ese hombre tiene un deseo de querer ministrar y servir al pueblo. ¿Cómo se ve eso? A través de la práctica, a través del amor, a través de ver que está interesado por otros.
Pero también la iglesia tiene que ver que ese hombre tiene las capacidades ministeriales. Puede enseñar, sabe aconsejar, y la iglesia entonces comienza a reconocer a ese hombre. Y finalmente, la iglesia llama formalmente al ministerio a ese hombre. Para que eso suceda, tiene que haber una iglesia local que lo haga. Y por eso, en un sentido, aunque iglesia y ancianos tienen los dos la parte de todo el poder de las llaves, en ese sentido la iglesia es primero, porque para que pueda haber ancianos, primero tiene que haber una iglesia. En segundo lugar, sin embargo, aunque la iglesia es el primer sujeto de las llaves, la iglesia no tiene todo el poder de las llaves porque no puede reemplazar a los ancianos. En otras palabras, los ancianos son necesarios en el ejercicio de todo el poder de las llaves. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Lo que quiero decir con esto es que tal como en nuestra confesión se dice, pero también como la Biblia lo enseña con claridad, una iglesia es una iglesia aunque no tenga pastores. Pero una iglesia que no tiene pastores es una iglesia que no está en toda la plenitud de lo que debería ser. Vamos a decirlo de esta manera. Es como, no sé si sucede aquí, pero es muy a menudo en Ecuador, lo podemos ver. Y a los misioneros o a la gente que viene de Estados Unidos les sorprende que la gente hace normalmente el primer piso de una casa y luego pone las columnas para el segundo, pero se puede demorar 10 años en poder poner el segundo piso. No sé si es aquí así, pero entonces uno va y ve las columnas y los misioneros americanos miran y dicen, ¿y ahí qué pasó? No, todavía no pasa nada, pero está por pasar. Es una casa que ya es habitable, pero no está en todo su esplendor. Estamos esperando algunas quincenas más antes de comprar los ladrillos que faltan. Eso es lo que pasa con una iglesia. Es una iglesia. Está la autoridad de Cristo ahí. Puede vivir como una iglesia, puede desempeñarse como una iglesia, como todas sus iglesias hermanas en este precioso país que no tienen pastor. Las iglesias que están en Saltillo, en Monterrey, en Tepic, en San Martín, en Toluca, todos los lugares no tienen pastor todavía, pero ¿saben qué? Son iglesias. Son iglesias como esas casas que ustedes las ven y dicen, esto va a ser lindo, pero ahí faltan unos ladrillos todavía. Y oramos por ellos para que el Señor les provea de estos hombres, para que pueda ser exactamente como el plan original de Cristo para su iglesia es. Sin embargo, son iglesias y deben ser tratadas como iglesias y debe honrárseles como iglesias, pero son iglesias que todavía están en un nivel no terminado, porque para que sea una iglesia terminada en el sentido de cómo se debe ver, tiene que tener miembros y tiene que tener oficiales. Y tiene que tener más de un diácono y tiene que tener más de un pastor. La Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara tiene columnas puestas para un tercer piso, pero le faltan unos ladrillos. Y ya el pastor me va a decir, es que se me los llevan. Es cierto, eso también es verdad, pero, y me salió con acento de la Ciudad de México, ¿sí vieron o no? Y eso que todavía no llego para allá. Pero la idea es una iglesia que se ve completa con miembros y oficiales, y así es como el Señor nos manda andar. Ahora, aunque no esté completa, sigue siendo una iglesia y tiene que buscar el hecho de seguir creciendo para la gloria de Dios. En tercer lugar, aunque el poder de los ancianos es en parte derivado de la iglesia, al ser reconocidos y llamados por la iglesia local, su dignidad y lealtad está relacionada con un sentido supremo con Cristo, quien los llamó y dotó para la obra del ministerio. Noten esto. Cuando estamos diciendo, en primer lugar está la iglesia. Muy bien, la iglesia reconoce a los ancianos y los llama. La pregunta es, ¿de dónde recibieron autoridad esos ancianos? La respuesta es, la recibieron de la iglesia. Pero, quien los llamó, quien los capacitó y quien los tuvo por dignos de ponerlos en el ministerio, fue el Señor de la iglesia.
¿Y cuál es la implicación de decir eso? ¿Sabes cuál es la implicación? Que cuando la iglesia se pone en rebeldía contra la palabra de Dios y cuando la iglesia presiona a su pastor para no hacer lo que tiene que hacer, ¿cuál es la primera lealtad que ese pastor tiene que guardar? ¿Hacia quién? Hacia su Cristo. Y en casos extremos, no es lo normal, pero es algo extremo. Digamos que una iglesia se cierra con toda su fuerza, no queremos ser fieles, no queremos a Cristo, no queremos nada. Ese pastor tiene el derecho legítimo de decir, entonces tampoco quieren este pastor, porque nosotros vamos a hacer en esta iglesia lo que Cristo manda. Y esa lealtad al recordar que ha sido llamado por Cristo es lo que le recuerda que a pesar de una iglesia que lo haya reconocido, pero que no quiere vivir conforme a la palabra, ese hombre tiene que ser fiel a Cristo antes que a esa iglesia. Y eso permite de alguna manera una independencia y una interrelación que permite que las cosas caminen de una manera balanceada. Y por esta razón también, aunque la iglesia se somete a sus ancianos como a Cristo, cuando los ancianos no siguen la norma de Cristo, la iglesia tiene la libertad de desatender su liderazgo por lealtad a Cristo. ¿Qué pasa, mis hermanos, si hay una iglesia que tiene como pastor a un hombre que está destruyendo la doctrina, que está pecando contra Cristo y que quiere mantenerse en ese lugar de autoridad? ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe amonestar a sus pastores. Si es uno de ellos, debe hablar con los otros y decir, pastores, ese pastor no está obrando bien. Y cuando solo hay uno, la iglesia con amor y en orden debe acercarse y hablar con su pastor. Y cuando ese pastor persiste en hacer y decir lo que quiere decir fuera de la voluntad de Cristo, la iglesia tiene la libertad de decir, a partir de hoy, nosotros no lo reconocemos más como nuestro pastor. Ese es el principio que encontramos en diferentes lugares de la Escritura. Son casos extremos, pero es lo que nos ayuda a recordar que hay una independencia y hay una interrelación entre los ancianos, pero también la membresía de la iglesia. Mis hermanos, finalmente, ¿cuáles son algunas implicaciones de esta verdad que estamos mirando? En primer lugar, que ha sido otorgado a toda la iglesia en particular el hecho de ser una iglesia y tener autoridad no se desprende de otras iglesias. Hermanos, si ustedes fueran la única iglesia en el mundo, que gracias al Señor no lo son, hay mucho pueblo de Dios en el mundo. Esta semana estuvimos en Torreón y fue precioso ver gente de muchísimos estados de México, hace 30 o 20 años predicando las doctrinas de la gracia. Qué precioso es saber que la obra de Dios no descansa solo sobre nosotros. Hay otra gente en la que podemos refugiarnos y abrazarnos y seguir haciendo la obra de Dios. Pero piensa en este ejemplo. El hecho de que la autoridad que una iglesia tiene no se derive de otra iglesia, sino de Cristo directamente, porque es Él quien nos entrega esa autoridad. Eso hace que no haya ningún tipo de jerarquía en las iglesias. Hace unos años hubo un hombre que llegó a nuestra iglesia y me dijo, pastor, nosotros tenemos un dinero que queremos ofrendar para poder comprar unos terrenos y unos edificios. Y me dice, pero la única condición es que la iglesia tenga una central en alguna ciudad grande del Ecuador. Y yo le pregunté, ¿qué significa una central? Me dice, bueno, que sea parte de un ministerio más grande que tenga, me imagino que era por la transparencia del dinero, etc. La idea en la mente de esa persona ofreciendo eso era que debía ser parte de una como sucursal de una iglesia más grande en alguna otra ciudad más grande. Ese es el principio que normalmente las personas tienen cuando piensan en la iglesia. Nosotros somos parte de una sucursal. Sí, pero ¿qué iglesias son? No, nosotros nos reunimos aquí, pero esta iglesia es más grande que esta simple iglesia. Hermanos, no hay nada más grande ni con más autoridad que la iglesia local. No hay ninguna institución ni ninguna cosa que esté por encima de la iglesia local. Eso es lo que hace la distinción de nuestra eclesiología con otra eclesiología dentro del mundo reformado. Nosotros no creemos en una jerarquía eclesiástica, creemos en la independencia de la iglesia. Eso significa, y estuve antes de ayer o ayer sentado con los hermanos de Monterrey
conversando. En una mesa entrábamos todos. En esa mesa donde habían quizás 10 miembros de una iglesia pequeña, también ellos tienen la autoridad dada por Cristo. Qué precioso es pensar eso. Qué precioso es pensar que no importa si el reconocimiento de los hombres no está, mientras Cristo diga, mi presencia está en medio de ustedes. Hermanos, eso nos da una responsabilidad bien grande. ¿Y sabes cuál es esa? Que entonces ustedes y nosotros tenemos la responsabilidad de tener que reconocer a otras iglesias de Cristo, aunque nunca las hubiéramos conocido. Conozco pastores en otros países que cuando alguien viene y les dice, yo también soy reformado, la primera pregunta que le hacen es, ¿y a ti quién te enseñó? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Y tú de qué iglesias eres? ¿Y a ti quién te ordenó al ministerio? ¿Y tú con quién te relacionas? Hermanos, eso es pecado. Porque así como nadie debe cuestionar jamás que esta es una iglesia local y que el poder de Cristo está en esta iglesia local, así tampoco nosotros no tenemos el derecho de cuestionar donde hay otras iglesias, donde Cristo también es su Señor. Nosotros tenemos el privilegio de reconocerlas. No estoy hablando de iglesias falsas donde se predica un falso evangelio o donde se hace cosas que son contrarias a la luz de la palabra. Estoy hablando de iglesias donde se predica el evangelio. Muchos de ustedes, al igual que otros en mi iglesia local también, tienen una historia que empezó mucho antes de venir a esta iglesia. Pastor, a mí el Señor me salvó en una iglesia carismática, pero por el hecho de que el Señor me salvó, tuve que salir de ahí. Pastor, a mí el Señor me salvó en una iglesia pentecostal, no era arminiana, pero sí enseñaban el evangelio de alguna manera. A pesar de eso el Señor me salvó. ¿Sabes qué es lo que eso prueba? Que la iglesia de Cristo es más grande que el círculo reformado. Yo no soy ecuménico, amo nuestra confesión de fe y trato de ser bien claro cuando enseño sobre cuál es la doctrina conforme a la palabra. Pero algo muy distinto es olvidarnos de cuál es el compromiso y la responsabilidad que tenemos de que si alguien ha sido perdonado por la sangre de Cristo Jesús, que está abrazado de Cristo solo por la fe, solo por gracia y solo por Él, Él es mi hermano, aunque no me guste el nombre de su iglesia. Él es mi hermano y tengo la responsabilidad de tener que saber que tengo un compromiso con Él. Eso es parte de lo que también está en su política eclesiástica. Hay el prójimo que está aquí adentro y hay un prójimo que está ahí afuera que también invoca el nombre de Cristo. Hermanos, no me voy a cansar de repetirles, ustedes sí tienen muchas imperfecciones como todas las iglesias del mundo, pero también tienen muchísimas virtudes y muchísimos dones que Dios les ha dado, que podrían ser de gran beneficio a muchas otras iglesias, si tan solo abriéramos nuestros brazos y dijéramos, ustedes son nuestros hermanos también. Me gocé en ver al doctor Waldron aquí, lo vi por video y escuché su voz. Pero ¿saben de qué me gocé más todavía? De ver a hermanos en México que los conocí en otros campos de batalla, tomándose fotos con el pastor Héctor o con hermanos de aquí, gozando de la comunión y diciéndome esta semana que los volví a ver, ese tiempo en Guadalajara fue una bendición. Creo que una de las cosas más lindas que Dios hizo, a pesar de todo lo difícil que tuvimos que vivir, y me sumo, y perdónenme por hacerme parte de eso, pero algunas balas llevé también, es haber abierto la puerta a un mundo precioso que está afuera, donde hay mucho para hacer y donde no solamente se trata de nosotros, sino de la gloria de Cristo. Amén. Que eso no lo perdamos al entender este principio tan importante. Conclusión, si esta lluvia me lo permite. Creemos que una iglesia bíblica tiene la responsabilidad de ordenarse conforme al orden establecido en la palabra de Dios, y que para esto
debe buscar en la palabra de Dios cuáles son los lineamientos para su gobierno y organizarse conforme a eso. Debe también honrar a Cristo a través de ser fiel en lo que dice en su palabra. Amén.